Bienvenidos, amigos, a un nuevo video en nuestro canal. Hoy vamos a abordar un tema fascinante y lleno de misterio: Adán o Eva, ¿quién murió primero? A través de esta cuestión aparentemente simple, vamos a sumergirnos en las profundidades de las historias bíblicas, explorando la muerte de nuestros primeros padres, las consecuencias de su desobediencia y cómo este evento marca un antes y un después en la historia de la humanidad. A lo largo de este video, desvelaremos secretos de la fe, conectando cada momento con el mensaje de salvación y redención que Dios nos dio a través de Jesucristo. ¿Estás listo para descubrir los misterios ocultos en las páginas de la Biblia Sagrada? Vamos a comenzar. Desde los albores de la humanidad, el relato de Adán y Eva en el Antiguo Testamento ha generado preguntas y reflexiones profundas. Muchos piensan que murieron de inmediato tras comer del fruto prohibido, pero la realidad es más compleja. Su muerte no fue instantánea, sino un proceso que comenzó en el mismo instante en que desobedecieron. La Biblia Sagrada revela que, al probar del fruto, la muerte se convirtió en una certeza, no solo física, sino también espiritual. Génesis 2:17. La inmortalidad con la que habían sido creados desapareció, y con ello, la necesidad de un Salvador quedó establecida desde el principio. Este evento marcó el inicio de la fragilidad humana y se convirtió en la base de muchas profecías bíblicas que anuncian la redención. Cuando Adán y Eva desobedecieron, algo invisible pero trascendental ocurrió. La presencia divina, que solía acompañarlos en el jardín del Edén, se alejó de ellos. La separación no fue solo simbólica, sino una ruptura real con Dios. Este distanciamiento significó que el pecado entró en el mundo y que el hombre ya no podía acceder libremente a la gloria de su Creador. A partir de ese momento, la humanidad quedó marcada por la mortalidad y la necesidad de redención. La arqueología bíblica sugiere que muchas culturas antiguas conservan ecos de esta historia, con relatos de una era dorada perdida y una caída trágica, lo que refuerza la idea de que este evento dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la humanidad. Pero, ¿qué pasó con ellos después? A pesar de haber perdido su hogar en el Edén, Dios no los abandonó. De hecho, les dio vestiduras de piel para cubrir su desnudez. Génesis 3:21, un gesto que muchos consideran la primera referencia al sacrificio expiatorio, una sombra del sacrificio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La muerte se convirtió en una realidad ineludible, pero no fue el final de la historia. En su infinita misericordia, Dios preparó el camino para la salvación y redención. A través de las historias bíblicas, vemos cómo Dios sigue guiando a la humanidad a pesar de su caída, revelando poco a poco su plan de restauración. El destino de Adán y Eva nos deja una gran enseñanza sobre las consecuencias de la desobediencia. La separación de Dios no es solo un castigo, sino el resultado natural de apartarse de su voluntad. Sin embargo, también nos muestra que, incluso en medio del juicio, hay esperanza. Las revelaciones divinas a lo largo de la historia confirman que Dios no dejó a la humanidad en la oscuridad, sino que prometió una solución, un redentor que restauraría todo lo perdido. Esta promesa resuena en toda la Escritura y culmina en la llegada de Jesús Cristo, quien vino a vencer la muerte que comenzó con Adán. Así, la muerte de Adán y Eva no fue solo un evento biológico, sino un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Fue el inicio de un viaje que llevaría siglos en desarrollarse, pasando por las parábolas de Jesús, los escritos de los profetas y finalmente la victoria sobre la muerte en la cruz. Pero la historia aún no ha terminado. ¿Cómo se conecta la expulsión del Edén con el destino de la humanidad y el plan de Dios? Para entenderlo, es necesario explorar el siguiente capítulo de esta historia, la expulsión del paraíso y sus implicaciones eternas. El momento en que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén no fue solo un desplazamiento físico, sino una separación espiritual de proporciones cósmicas. La Biblia Sagrada narra cómo, después de su desobediencia, Dios los desterró de aquel paraíso perfecto. Génesis 3, 23-24. No fue un acto de crueldad, sino una consecuencia inevitable de haber roto la comunión con su Creador. La presencia de Dios, que antes llenaba cada rincón del Edén, se convirtió en un recuerdo lejano. Para evitar que accedieran nuevamente al árbol de la vida y vivieran para siempre en un estado de corrupción, Dios colocó querubines con espadas de fuego para custodiar la entrada.
Este momento marcó el inicio de una nueva era para la humanidad, una en la que el pecado y la muerte serían realidades inescapables, pero donde también comenzaría la búsqueda de la salvación y redención. Adán y Eva, ahora fuera del Edén, tuvieron que enfrentar un mundo hostil, lejos de la perfección y abundancia que antes conocían. La tierra ya no produciría frutos con facilidad, y el trabajo se convertiría en una carga pesada para Adán. Génesis 3, 17-19. Eva, por su parte, sufriría intensos dolores en el parto. Génesis 3:16. Esta transición no solo significó un cambio en su entorno, sino un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, incluso en este juicio, Dios mostró su misericordia al proporcionarles vestiduras para cubrir su desnudez, un gesto que simboliza la protección divina y, según algunos estudiosos, el primer acto de expiación. Este detalle es clave en las historias bíblicas, ya que anticipa el sacrificio definitivo que vendría siglos después con Jesús Cristo. El impacto de la expulsión del Edén no se limitó solo a Adán y Eva, sino que afectó a toda la humanidad. Con el tiempo, sus descendientes heredaron no solo la vida en un mundo caído, sino también el deseo de buscar la presencia de Dios. A lo largo de la historia, vemos cómo las civilizaciones han intentado reconstruir ese paraíso perdido, ya sea a través de grandes imperios o sistemas religiosos, pero sin éxito. La arqueología bíblica sugiere que muchas culturas antiguas tienen mitos similares sobre un lugar paradisíaco perdido, lo que refuerza la idea de que este evento quedó grabado en la memoria colectiva de la humanidad. La pregunta que muchos se hacen es, ¿hay un camino de regreso al Edén? Las profecías bíblicas nos dicen que sí. La expulsión del Edén no fue el fin de la historia, sino el comienzo de un plan divino que culminaría en la redención a través de Jesús Cristo. En el Nuevo Testamento, se nos revela que la restauración de todas las cosas será completa en el futuro, cuando Dios haga nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis 21, 1, 4. Mientras tanto, la humanidad sigue en un estado de peregrinaje, en busca de lo que se perdió. Cada persona, en su interior, anhela ese regreso al hogar celestial, una realidad que solo se hará posible mediante la fe y el cumplimiento de las promesas de Dios. Así, la historia de la expulsión del Edén no es solo un relato antiguo, sino un espejo de nuestra propia condición. Como Adán y Eva, todos enfrentamos la separación de Dios y las consecuencias del pecado. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos muestra que este no es el destino final. Existe una esperanza, una revelación divina que nos indica el camino de vuelta a la comunión con nuestro Creador. Pero, antes de que ese plan de restauración pudiera concretarse, la humanidad tendría que enfrentar aún más pruebas, incluyendo el primer acto de violencia registrado en las Escrituras, el trágico asesinato de Abel. La caída de Adán y Eva no solo cambió su destino personal, sino que estableció un patrón de consecuencias que afectarían a toda la humanidad. La Biblia Sagrada es clara al mostrar que el pecado no solo es una ofensa contra Dios, sino una fuerza destructiva que corrompe todo lo que toca. Como resultado de su desobediencia, Eva experimentaría dolores intensos en el parto, Génesis 3:16, mientras que Adán tendría que trabajar arduamente para obtener el alimento, Génesis 3:17-19. Estas no fueron simples maldiciones arbitrarias, sino el reflejo de un mundo que había cambiado por completo. La armonía del Edén se rompió y el sufrimiento se convirtió en parte de la experiencia humana. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios dejó una promesa de esperanza, una pista de la salvación y redención que vendría en el futuro. Las historias bíblicas muestran que el pecado no solo afecta a quienes lo cometen, sino también a sus descendientes. Adán y Eva vieron esto de primera mano cuando sus propios hijos fueron víctimas de su caída. La rivalidad entre Caín y Abel fue una de las primeras señales de que el corazón humano había sido dañado profundamente. La envidia, la ira y la violencia ahora formaban parte de la naturaleza humana, y la primera muerte registrada en la historia fue un asesinato. Esta tragedia reflejó la distancia que la humanidad había tomado de Dios y estableció un patrón que se repetiría a lo largo de los siglos. Desde entonces, la humanidad ha vivido bajo las sombras del pecado, experimentando sufrimiento, injusticia y muerte, realidades que fueron advertidas desde el principio. El trabajo de Adán, que antes era una tarea placentera en el Edén, se convirtió en una lucha constante contra la tierra. La frase "con el sudor de tu rostro comerás el pan", Génesis 3:19,
muestra que el esfuerzo físico y la dificultad se volvieron parte de la existencia humana. No solo el trabajo, sino todas las áreas de la vida fueron afectadas, las relaciones, la naturaleza, la salud y la misma conexión con Dios. El hombre ya no caminaba con su Creador como antes, sino que ahora debía buscarlo a través de sacrificios, oraciones y una fe que constantemente sería puesta a prueba. Esta separación espiritual es una de las consecuencias de la desobediencia más significativas y es la razón por la cual toda la Escritura está enfocada en el plan divino para restaurar esa relación perdida. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios nunca abandonó a la humanidad. Aunque el pecado trajo consecuencias devastadoras, también abrió el camino para una revelación mayor, la necesidad de un Salvador. Desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios comienza a preparar el camino para la redención. A lo largo de los siglos, envió profetas, señales y promesas que anunciaban la llegada de aquel que traería vida en lugar de muerte, luz en lugar de oscuridad. A través de la arqueología bíblica, incluso encontramos evidencia de que muchas civilizaciones antiguas compartían el anhelo de un Mesías, una figura que restauraría el orden perdido. Todo esto apunta a la misma verdad. Desde el inicio, Dios tenía un plan para revertir los efectos de la caída. Así, las consecuencias del pecado no son solo una carga, sino también una señal de que algo necesita ser restaurado. En cada lágrima, en cada esfuerzo, en cada lucha, hay un recordatorio de que la humanidad no fue creada para vivir en sufrimiento, sino en comunión con Dios. Pero para entender la magnitud de esta redención, es necesario profundizar en la primera gran promesa que Dios hizo a la humanidad, la primera profecía mesiánica, un anuncio que cambiaría el rumbo de la historia. En medio del juicio divino por la desobediencia de Adán y Eva, Dios no solo dictó las consecuencias del pecado, sino que también dejó una promesa, la primera profecía mesiánica. En Génesis 3:15 encontramos una de las declaraciones más enigmáticas y poderosas de toda la Biblia Sagrada: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Con estas palabras, Dios anunció el futuro enfrentamiento entre el bien y el mal, una batalla que culminaría en la victoria de la descendencia de la mujer sobre la serpiente, símbolo de Satanás. Esta promesa fue el primer rayo de esperanza para la humanidad caída y estableció la base de todas las profecías bíblicas relacionadas con la redención desde el principio. Este pasaje ha sido interpretado como una referencia directa a Jesús Cristo. Él es la simiente de la mujer que vendría para derrotar el pecado y la muerte, aunque no sin sufrir en el proceso. La herida en el calcañar representa el sufrimiento de Cristo en la cruz, mientras que la herida en la cabeza simboliza su victoria definitiva sobre Satanás a través de la resurrección. Esta profecía mesiánica es clave dentro de los misterios de la Biblia, pues, aunque fue dada en los albores de la humanidad, se cumplió miles de años después con el nacimiento, ministerio y sacrificio de Jesús. La conexión entre Génesis y los relatos del Nuevo Testamento nos muestra cómo Dios tenía un plan desde el principio para restaurar a la humanidad. A lo largo de la historia, la espera por el cumplimiento de esta profecía fue acompañada por numerosos eventos y señales. En el Antiguo Testamento, Dios continuó revelando fragmentos de su plan a través de los profetas, quienes anunciaron detalles sobre el Mesías prometido. Isaías habló de un Salvador que nacería de una virgen, Isaías 7:14, Miqueas predijo su nacimiento en Belén, Miqueas 5:2, y el Salmo 22 describió con sorprendente precisión los sufrimientos de la crucifixión, siglos antes de que este método de ejecución existiera. Estos pasajes refuerzan la veracidad de la arqueología bíblica, pues encontramos evidencia de escritos antiguos que confirman la existencia de estas profecías antes del nacimiento de Cristo. La promesa de Génesis 3:15 también nos muestra un principio fundamental en la fe cristiana: la lucha entre el bien y el mal no es solo una historia antigua, sino una realidad presente en la vida de cada creyente. La batalla entre la descendencia de la mujer y la serpiente continúa manifestándose en el mundo espiritual y en la lucha diaria contra el pecado. Pero la buena noticia es que la victoria ya ha sido garantizada por Cristo. Así como Adán trajo la caída, Jesús, el segundo Adán, trajo la redención, Romanos 5:19. Las promesas de Dios aseguran que aquellos que confían en Él también participarán en esa victoria. Esta primera profecía mesiánica no fue solo una declaración de lo que ocurriría en el futuro.
sino un recordatorio de que Dios nunca abandona a su creación. Aunque Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su desobediencia, también recibieron la esperanza de un Redentor. Y antes de que esta salvación se manifestara plenamente, la humanidad experimentó el primer gran impacto del pecado en su forma más cruda, el primer asesinato registrado en la Biblia. La historia de la humanidad después de la caída de Adán y Eva se oscureció rápidamente. El pecado, que comenzó con la desobediencia en el jardín del Edén, pronto se manifestó de manera trágica y brutal. En Génesis 4, encontramos uno de los eventos más impactantes de las historias bíblicas, el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Este hecho no solo marcó la primera muerte registrada en la Biblia Sagrada, sino que también simbolizó la creciente separación entre la humanidad y Dios. Lo que comenzó como celos y resentimiento se convirtió en un crimen que reveló la profundidad de la corrupción humana. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Ambos presentaron ofrendas a Dios, pero mientras el sacrificio de Abel fue aceptado, el de Caín fue rechazado. Génesis 4, 3-5. Esto despertó en Caín una ira incontrolable, y aunque Dios le advirtió que el pecado estaba a la puerta y que debía dominarlo, él decidió dejarse llevar por sus impulsos. La cultura judía y cristiana ha interpretado este episodio como una clara enseñanza sobre la importancia de la fe y la obediencia. Abel presentó su ofrenda con un corazón sincero, mientras que Caín lo hizo de manera superficial. Este principio sigue vigente hoy en día. Dios no solo mira nuestras acciones, sino también las intenciones detrás de ellas. La escena del crimen es descrita de manera breve pero contundente. Caín dijo a su hermano Abel: "Salgamos al campo". Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Génesis 4:8. Con este acto, la humanidad experimentó por primera vez el peso de la muerte física. Lo que Dios había advertido en el Antiguo Testamento sobre las consecuencias del pecado ahora se manifestaba de la peor manera. El primer asesinato dejó una marca indeleble en la historia, mostrando cómo el pecado se transmitió a la siguiente generación. Después del crimen, Dios confrontó a Caín con una pregunta que resuena a lo largo de las Escrituras: ¿dónde está tu hermano Abel? Génesis 4:9. Caín respondió con una de las frases más conocidas de la Biblia Sagrada: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Su respuesta muestra indiferencia y dureza de corazón. Pero Dios ya conocía la verdad y declaró que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. Aquí vemos un principio clave en la arqueología bíblica y en la teología: la sangre tiene un significado profundo en la revelación divina. En este caso, la sangre derramada de Abel simboliza la injusticia del pecado, pero también apunta proféticamente a la sangre de Cristo, que sería derramada siglos después para traer salvación y redención. Caín recibió su castigo, fue maldito y condenado a vagar errante por la tierra. Aunque Dios no lo mató, su sentencia fue severa. Sin embargo, incluso en medio del juicio, vemos un rasgo del carácter divino. Dios puso una señal en Caín para que nadie lo matara. Génesis 4:15. Esto demuestra que, aunque la justicia de Dios es innegociable, su misericordia sigue estando presente. Pero este evento trágico no solo afectó a Caín y Abel, sino que dejó un legado de violencia y pecado en la humanidad. A medida que la historia avanzaba, el pecado se multiplicó, llevando finalmente a otro evento catastrófico: la larga vida de Adán y el impacto espiritual de su muerte. El relato de Adán no solo está marcado por la creación del hombre y la caída en el Edén, sino también por su sorprendente longevidad. Según las historias bíblicas, Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, una cifra que puede sorprender a muchos, pero que tiene un profundo significado dentro del contexto del plan divino. La longevidad de Adán refleja la naturaleza del mundo antes del diluvio, una era en la que la vida humana era considerablemente más larga que en tiempos posteriores. A través de la arqueología bíblica, sabemos que esta longevidad no solo era un fenómeno aislado de Adán, sino que muchos de sus descendientes, como Matusalén, también vivieron centenas de años. Esta realidad plantea interrogantes sobre cómo era el mundo antes del pecado de la humanidad, una era en la que la conexión con Dios era aún fresca, y el ciclo de vida, aunque afectado por la caída, no había sido completamente corrompido por la muerte. La vida larga de Adán sirve como un testimonio de la paciencia divina. En medio de la caída y de la entrada del pecado en el mundo, Dios permitió que Adán viviera casi 1000 años.
dándole tiempo para reflexionar sobre la magnitud de su desobediencia y la importancia de la promesa de redención que había recibido en Génesis 3:15. Además, durante esos años, Adán fue testigo de la primera generación de seres humanos, viviendo lo suficiente como para ver cómo la humanidad se multiplicaba y experimentaba las consecuencias de su pecado. La cultura judía considera la longevidad de estos patriarcas como un recordatorio de la gracia de Dios en un tiempo de corrupción creciente. Es interesante pensar que, aunque Adán vivió tantos años, no vio la completa restauración de la humanidad. La promesa de un Salvador era algo que él esperó, pero no vivió para ver cumplido en su totalidad. A través de este largo periodo de vida, Adán tuvo la oportunidad de enseñar a sus hijos y descendientes sobre Dios, el arrepentimiento y las promesas divinas. Sin embargo, la muerte no podía ser evitada y, aunque su longevidad era considerable, llegó el momento en que Adán enfrentó la inevitable consecuencia del pecado, la muerte física. Este hecho subraya un principio fundamental en la teología cristiana: el pecado trajo la muerte, y sin la intervención de Dios, la muerte física es inevitable para todos los hombres. Por otro lado, la vida longeva de Adán también apunta a la necesidad de restauración que la humanidad enfrentaba. La longevidad de los primeros patriarcas, aunque impresionante, también era una forma de testimonio de que la muerte era, en última instancia, el enemigo a vencer. La esperanza de la humanidad estaba en el cumplimiento de la primera profecía mesiánica dada a Adán y Eva en el Antiguo Testamento. Este es un claro indicio de que, a pesar de la longevidad, la salvación no se encontraría en la duración de la vida terrenal, sino en la restauración espiritual que vendría a través de Cristo. Así, Adán y su longevidad se convierten en una lección de esperanza y expectativa. Si bien la vida en el Edén fue interrumpida por el pecado, el hombre sigue siendo un ser de eterna necesidad de comunión con Dios, y la promesa de redención es un anhelo que atraviesa las generaciones. Este anhelo se encuentra representado en la vida de Adán, cuya muerte no fue el final de la historia, sino el comienzo de una larga espera por el Redentor prometido. A lo largo de la historia bíblica, esta esperanza se reafirmó una y otra vez y sería cumplida en el Nuevo Testamento, cuando Jesús, el segundo Adán, vino a traer vida eterna a aquellos que creen en él. La muerte de Abel, seguida de la de Adán, es un punto crucial en el desarrollo del plan divino de redención. La muerte de Abel no fue solo un trágico evento familiar, sino que marcó un hito en la historia de la humanidad, representando la ruptura definitiva entre la creación y el Creador debido al pecado. Al matar a su hermano, Caín no solo cometió un crimen, sino que selló un profundo impacto espiritual, una manifestación del pecado que se extendió más allá de su propia generación. La separación espiritual de Dios debido al pecado, que comenzó en el jardín del Edén, se intensificó con la muerte de Abel y continuó con las generaciones posteriores. Cada evento de violencia, dolor y muerte en la Biblia tiene sus raíces en este primer acto de pecado, y a través de él vemos la profunda necesidad de redención. En el caso de Adán, su muerte también fue el cumplimiento de la promesa de Dios. Génesis 3:19 dice: polvo eres, y al polvo volverás. La sentencia fue clara: el hombre había sido creado de la tierra y a la tierra regresaría. Sin embargo, más allá de la pena por la muerte física, lo que marcó el mayor impacto espiritual fue la separación eterna de Dios, resultado del pecado. La muerte, en este contexto, no solo es la terminación de la vida física, sino también una advertencia sobre las consecuencias espirituales del alejamiento de Dios. Este principio fue profundizado a lo largo de las Escrituras, donde el pecado se traduce no solo en la muerte física, sino en una muerte espiritual, que se manifiesta en la desconexión con Dios. La muerte de Abel y la de Adán muestran, en su forma más clara, que el pecado tiene efectos inmediatos y perdurables, no solo en la vida de los involucrados, sino también en la comunidad y la humanidad en general. La historia de Caín y Abel es un reflejo de cómo la desobediencia a Dios y el pecado afectan las relaciones humanas, dividiendo a las personas y distanciándolas de la voluntad divina. Por otro lado, también es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra en el plan divino. A través de la redención en Cristo, las promesas de Dios aseguran que, aunque la muerte física sea inevitable, la muerte espiritual no es el fin, sino solo un paso hacia la restauración prometida. Este impacto espiritual de la muerte resuena profundamente en la fe cristiana.
La muerte de Abel y la de Adán no solo son eventos trágicos, sino que sirven como lecciones sobre la necesidad de un Salvador, alguien que traería restauración a la humanidad caída. La muerte de Cristo en la cruz, como el segundo Adán, representa la victoria sobre la muerte y el pecado, restaurando la relación perdida entre la humanidad y Dios. En este contexto, la muerte se convierte en un medio para la redención y la salvación. La conexión entre la muerte de Abel, la de Adán y la victoria de Cristo nos lleva a una reflexión profunda sobre el propósito de la vida y la muerte en el plan de Dios. La muerte no es solo un final, sino un proceso dentro de un relato redentor más grande. La humanidad, que comenzó en la gloria del Edén, debe enfrentar las consecuencias de su pecado, pero también debe mirar hacia la esperanza de la redención que vendrá a través de Jesús Cristo. Así, el impacto espiritual de la muerte va más allá de lo que entendemos en términos físicos y emocionales, nos invita a una comprensión más profunda del propósito divino en la historia humana. La historia de la humanidad, desde Adán hasta Jesucristo, es una narrativa profundamente marcada por la redención. La caída de Adán y Eva introdujo el pecado en el mundo, separando a la humanidad de su Creador. Sin embargo, ya en Génesis 3:15, Dios da la primera profecía mesiánica, prometiendo que un Salvador nacería de la descendencia de la mujer para derrotar al mal y restaurar lo perdido. La redención comienza con esta promesa, un plan divino que se desarrollaría a lo largo de toda la historia bíblica, culminando en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La muerte de Cristo no solo rescató a la humanidad de sus pecados, sino que cumplió la promesa hecha a Adán y a toda la humanidad, trayendo la posibilidad de reconciliación con Dios. En el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. Él es el segundo Adán, quien vino al mundo para revertir los efectos del pecado de Adán. Mientras que Adán, por su desobediencia, trajo la condena de la muerte y la separación espiritual, Jesús, por su obediencia perfecta y su sacrificio en la cruz, trajo la salvación. En Romanos 5:19, el apóstol Pablo establece una poderosa conexión entre Adán y Cristo, porque así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. A través de este contraste entre Adán y Cristo, vemos que la redención no solo es un acto de misericordia, sino también de restauración divina, que borra la maldición que el pecado trajo a la humanidad. El sacrificio de Jesús no solo fue un acto de amor, sino que también fue la solución al problema eterno de la humanidad, la muerte espiritual. El pecado de Adán separó a los hombres de Dios, pero a través de la muerte y resurrección de Cristo, la salvación se hizo disponible para todos. La obra redentora de Cristo no solo ofrece perdón, sino también vida eterna. Al resucitar de los muertos, Jesús abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan recibir la vida abundante que solo Él puede ofrecer. En este sentido, la redención no es solo una restauración de lo perdido, sino una transformación que lleva a los creyentes a una nueva vida, con un propósito eterno. Lo maravilloso de la redención a través de Cristo es que no se limita a una promesa futura, sino que tiene un impacto inmediato en la vida del creyente. La promesa de Dios de restaurar a la humanidad se cumple de manera práctica en la vida diaria del cristiano. Cuando un creyente acepta a Jesús como su Salvador, experimenta la transformación espiritual que Él ofrece, el perdón de los pecados, la sanidad interior y la esperanza de una vida futura con Dios. Esta experiencia es tan poderosa que cambia la forma en que se ve la vida, el sufrimiento y la muerte. Ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido hechos libres por la sangre de Cristo. Finalmente, la redención a través de Cristo también nos llama a vivir de acuerdo con el propósito divino. Como creyentes, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo y llevar a cabo la misión que Él nos dejó, predicar el Evangelio de la salvación, ayudando a otros a conocer el poder transformador de la redención que Cristo ofrece. Así, la historia de la redención que comenzó en el jardín del Edén con la promesa de un Salvador, continúa hoy a través de la vida y el ministerio de cada cristiano que lleva consigo la esperanza de la redención divina. Jesús es el principio y el fin de nuestra fe, y en Él encontramos la restauración total de lo que se perdió en la caída de Adán. La muerte en la Biblia no es un concepto aislado ni una simple transacción física, es un fenómeno profundamente espiritual, que va más allá de su aspecto material.
Desde la muerte de Adán hasta el sacrificio de Cristo, la muerte es una constante en la narrativa bíblica, pero cada vez con un significado transformador. En el Antiguo Testamento, la muerte es principalmente vista como el resultado del pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido, la muerte entró en el mundo como una consecuencia directa de esa desobediencia. Sin embargo, desde ese momento, la muerte ya no solo es vista como un final, sino como una puerta hacia algo más grande, un proceso dentro del plan divino de salvación y redención. A lo largo de las historias bíblicas, la muerte aparece como una herramienta que Dios usa para traer juicio y, al mismo tiempo, para revelar su misericordia y justicia. En el Nuevo Testamento, la muerte de Jesús marca un antes y un después en la comprensión cristiana de la muerte. La muerte de Cristo en la cruz, un evento único en la historia, transforma la muerte de un final temido a un medio de redención. En Juan 12:24, Jesús dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta metáfora de la semilla de trigo que muere para dar vida es el corazón del mensaje cristiano sobre la muerte. En Cristo, la muerte se convierte en el medio a través del cual la vida eterna es ofrecida a la humanidad. Así, la muerte de Cristo redefine el concepto de muerte, ya no es solo un juicio, sino una ofrenda que trae vida abundante. La muerte, entonces, en el marco del plan divino no es solo un proceso biológico, sino un acto profundamente espiritual que señala la necesidad de un cambio interno. Para el cristiano, la muerte ya no es el final de la existencia, sino el paso a la vida eterna. La resurrección de Jesucristo valida esta visión. A través de su resurrección, los creyentes reciben la promesa de que la muerte física no tiene la última palabra. Como se menciona en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte, entonces, es derrotada en Cristo, quien ofrece a sus seguidores la promesa de la vida eterna. Este nuevo entendimiento de la muerte como un medio de salvación y redención también se refleja en la vida diaria del cristiano. Los creyentes, al tomar parte en la muerte y resurrección de Cristo a través del bautismo, experimentan un renacer espiritual. La muerte del creyente a su vida anterior y su resurrección con Cristo marcan el comienzo de una nueva vida, en la que la esperanza de la vida eterna se convierte en un anhelo constante. Así, la muerte es vista no como un final trágico, sino como un paso necesario hacia la consumación de la promesa de Dios de restaurar toda la creación. En este sentido, la muerte, en su perspectiva bíblica, tiene un significado profundo. No es simplemente una fatalidad que debemos temer, sino una parte esencial del viaje espiritual. Cada vez que un creyente enfrenta la muerte, está recordando que en Cristo, la muerte ha sido vencida y que la vida eterna ha sido asegurada. Es a través de Jesús Cristo, el segundo Adán, que la muerte se convierte en el instrumento de la redención, un medio de restauración y una transición hacia la gloria eterna. La muerte, entonces, es un misterio en el que se entrelazan el juicio, la misericordia y la promesa de vida eterna. Si te ha gustado este viaje a través de las historias bíblicas y los misterios de la muerte de Adán y Eva, no olvides darle un like a este video y suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, estarás siempre al tanto de más curiosidades bíblicas, profecías y enseñanzas que te ayudarán a profundizar tu fe y entendimiento de la palabra de Dios. No te pierdas nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima, y que Dios te bendiga.